Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Es una bendición que usted nos está viendo aquí a través de estas plataformas digitales, a través de Facebook. Queremos darle la bienvenida, y si me acompañan ahí donde están en su casa, tienen su Biblia. Si me acompañan a leer en Salmos 33. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo. Porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor es digno de alabanza. Allí donde se encuentra, prepare su corazón. Si tiene instrumentos para adorarle en el hogar, con su familia, tome ese pandero o cualquier instrumento que tenga y que pueda tocarlo. Tomen ese tiempo en familia para adorar al Señor. Y ponemos este servicio. Padre, te damos las gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria, Señor, a través de la alabanza, de la adoración, Señor, aún de estas familias, Señor, que están en su hogar, a aquellos que nos están escuchando, que están en el trabajo, Señor, o que van manejando, pero que están viendo este video, Señor. Pedimos que seas tú bendiciéndolos, Señor, que seas con ellos. Recibe toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, pueblo de Dios. Gracias al Señor por sus vidas, por los que están conectándose. La hermana Mayra dio la bienvenida, pero igual mi persona, yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que estuvieron dispuestos de tomar esta cita con el Señor y poder tomar este tiempo en libertad juntamente con sus hijos, con su familia. Tomen en la mano, vayan en ese altar. Hemos dicho que en cada hogar hay un altar, amén, un altar de adoración, donde este tiempo vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a empezar a gozarnos con nuestro Señor. Vamos a decirle al enemigo que nuestro Dios es grande y poderoso, que tenemos un Dios de lo imposible, que todo lo hace posible. Amén. Vamos todos juntos con nuestras palmas. Gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, iglesia. Tenemos un Dios todopoderoso que vence las tinieblas. Gloria al Señor.
el Jehová de los ejércitos, el que camina con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros somos más que vencedores, porque el Rey está con nosotros, el General está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Digan, yo venceré. Digan ahí con su familia, yo venceré por la sangre del Cordero. Amén. Vamos a continuar alabando a su Cristo. Hoy lo venceremos en el nombre de Jesús. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sí, Señor. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sí, Señor. Sino con su Santo Espíritu. Mira de mí, fuerte soy, mira al pobre, rico soy, mira al triste, alegre soy, con la sangre de Jesús. Mira de mí, fuerte soy, mira al pobre, rico soy, mira al triste, alegre soy, con la sangre de Jesús. Yo venceré. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Vamos, iglesia. Venceremos con su Santo Espíritu. Aleluya. Yo venceré. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Aleluya. La palabra de Dios, el que ha nacido de Dios, vencerá al mundo por medio de nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sí, Señor. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu venceremos. Sino con su Santo Espíritu. De mi fuerte soy.
vida. Sí, Señor. Hoy nos regocijamos. Hemos recibido esta victoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres más que bueno, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor. Vemos más, Señor. Que nada ni nadie nos va a parar en gozarnos en tu presencia. Porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú lo has prometido. Y tú cumples tus promesas, Señor. Gracias, Señor. Aquí está un pueblo adorando tu santo nombre, Señor, oh Dios. Regocijándose en tu presencia, Señor Jesús. Tú eres más que fiel, Señor. Toda la tierra hoy te canta, Señor. Todas las voces unidas levantamos a adorar a un solo Dios verdadero. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú has sido maravilloso con nosotros, Señor. Hemos visto, Padre Santo, que por tu misericordia, Señor, nos has sostenido totalmente, Señor. A cada familia, Señor Jesús. A cada uno de ellos, Señor, los niños, Padre, gracias. Yo sé que estos tiempos, Señor, oh Dios, se parece, Señor, oh Dios, en esta dificultad, Señor, un caos. Pero cuando nuestros ojos están puestos en ti, Señor, miramos una gloria para nosotros, una gloria para nuestras familias, una gloria de salvación para esta tierra, Señor. Declaremos que los cielos se abren. Declaremos que los cielos se abren. Declare sanación en sus hogares, familias, hermanos y hermanas. Unámonos en el mismo sentir, en la misma adoración. Queremos ser verdaderos adoradores en el Espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Aleluya. El Padre alegre está, alegra gloria mía, se escucha. Ahora se escucha. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Unánime, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Sonido celestial ahora. Unido las voces de pueblo que te quiere adorar. Hoy te queremos adorar, Señor. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Ahí es tu lugar, iglesia. El Padre alegre está, alegra gloria mía.
Señor, esta alabanza para tu gloria, Señor. Aleluya. Toda tierra humillada delante de tu presencia, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Perdónate, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú recibes esta adoración de todo el pueblo. Amén. Una vez más, bienvenidos todos que se están conectando por primera, por segunda vez a través de Facebook. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de cualquier parte que ustedes nos estén viendo, ya sea de aquí, de Texas, de México, Colombia, Guatemala, Perú. Queremos darles la bienvenida, decirles que es el mejor tiempo invertido. Por si usted no lo sabía, invertimos tiempo en todo lo que hacemos, pero este es un tiempo que es mejor tiempo invertido. Así que queremos darles la bienvenida a todos y queremos decirles que ahí donde usted se encuentra con su familia, si está solo, si tiene a su esposo, si tiene a sus hijos, tomen un tiempo porque la adoración todavía sigue. Es un tiempo muy especial, es un tiempo donde no solo necesitamos de la alabanza para adorar al Señor, sino que también con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, podemos adorar al Señor. Así que les voy a pedir si me acompañan en Malaquías 3:6. Repito, Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio por eso. Ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados desde la época de sus antepasados. Se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es una palabra muy hermosa, pero muy fuerte a la vez. Me quiero enfocar en el 7, en la última parte del 7, donde dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo debemos de volvernos al Señor? Volvernos al Señor de todo corazón. Que cualquier cosa que haya pasado en tu vida y por alguna razón te apartaste de los caminos del Señor, vuélvanse al Señor de todo corazón. De todo corazón. El 8 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes, dice el Señor, ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Pero el 10 es algo muy hermoso, donde dice, traigan íntegro, tráiganlo completo, el diezmo al Señor, y Él nos da una promesa. Dice que lo probemos en eso y veamos si no abre las compuertas de los cielos y derrama sobre ustedes bendición
hasta que sobreabunde. Y no es solo esa bendición de que Él va a abrir las compuertas de los cielos, sino también en el 11 dice: exterminaré a la langosta para que no arruine los cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Es una hermosa palabra del Señor. En el 12 dice: entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Pero lo más importante es: vuélvanse al Señor de todo corazón, traigan íntegros, traigan completos los diezmos para la casa del Señor. Y ahí donde usted se encuentra, me gustaría que tomara ese tiempo con su familia. Si está solo, tome esas ofrendas, ese diezmo, esas primicias que usted ya decidió consagrarlas al Señor. Tómelas, levante la mano arriba y haga una oración. Padre, te damos las gracias, soberano Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que cada una de las familias que tienen esa mano levantada, Señor, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, Señor, que esta palabra sea para ellos, Señor, que seas tú abriendo las compuertas de los cielos y derrames bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, Señor, sobre sus finanzas, poderoso Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, creemos y confiamos en tu palabra, Señor, que tú exterminarás, Señor, toda la langosta, Señor, que no afecte nuestros cultivos, Señor, sino que haya en abundancia para bendecir al huérfano, para bendecir a la viuda, Señor, para bendecir al más necesitado, soberano, Señor, que no haga falta el pan en sus mesas, Padre, el aceite y el vino, Señor, la harina, Padre Celestial, que no falte. Te damos honra y te damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos. Amén. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo especial, este fin de semana en el cual estamos confiando que la mano de Dios va a ser manifiesta sobre cada uno de nosotros. Agradecidos con el Señor porque nos permite casi terminar la semana, y qué bueno que hacerlo de esta manera, cuando la iglesia ahí desde su casa se conecta, y es una manera de congregarnos espiritualmente, congregarnos para adorar al Señor y también recibir su palabra. Así es que yo les invito esta noche, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, y voy a dar lectura a los versículos del 1 al 19 de Génesis 22. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 22, 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña.
Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. En un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beersheba, donde Abraham se quedó a vivir. Qué hermosa historia. Yo sé que es muy conocida para todos ustedes. Hemos tenido el privilegio de estar ahí, precisamente en Beersheba, allá en Israel, y son lugares muy, muy importantes. Poder ver, caminar por la tierra de la Biblia, es interesante ver esos lugares tan antiguos, y qué interesante cómo Dios tiene todo preparado para la vida de Abraham de una manera tan espectacular, de una manera con sus códigos divinos, sus enigmas, todos aquellos secretos divinos en los que un Abraham que apenas está disfrutando un hijo que tanto anheló, y un muchachito que apenas está en una edad de entrar en adolescencia, y ya Dios se lo está pidiendo: entrégame a tu hijo. Qué interesante es de la forma que se desenvuelve la escritura cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham. Abraham había mostrado su fe a Dios. Cuando Abraham muestra su fe a Dios, Dios le concede el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero ahora viene a poner de nuevo la fe de Abraham a prueba. Así que tenemos un Dios maravilloso que constantemente nos sorprende probando nuestra fe. Nosotros nos asustamos cuando vienen las pruebas como si Dios se hubiera alejado de nosotros. Pero no es así. Realmente, cuando Dios nos pone a prueba, se está acercando para fortalecer nuestra fe a través de esa transición, de esa situación, de ese problema que estamos viviendo. Claro que decirlo y vivirlo es otra cosa, pero les hablo porque ya he tenido experiencias como estas y lo puedo compartir con una sonrisa en mis labios, porque conozco al Dios de Abraham. Y yo creo que la iglesia que me está viendo en este momento saben ahora en su corazón quién es el Dios de Abraham, el Dios de Israel, nuestro amado Señor. Y cuando el Señor pone a prueba la fe de Abraham en este tiempo, hay algo muy interesante, que cuando Dios le habla a Abraham todavía está en sintonía con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que cuando Dios le concede un hijo, después de ser estériles, se olvidan de Dios. Dan gracias y qué bueno es Dios, y puede ser que den testimonio. Pero de ahí hay una línea de acercamiento de Dios. Hay una línea divina que nos quiere acercar a Dios cada vez que Dios hace un milagro, que Dios contesta una petición, que Dios trae una respuesta a algo que nosotros no esperábamos, aunque sea sorpresiva o sean de maneras impresionables. Sigue siendo Dios para nosotros nuestro primer auxilio. Y es interesante que Abraham no pierde la línea, porque cuando Dios le habla a Abraham, dice que le llama en el versículo 1, segunda parte, le dice, responde: aquí estoy, o heme aquí.
dice algunas de las versiones que ustedes y yo conocemos. Heme aquí, aquí estoy. De la misma forma que Abraham le contestó a Dios, la primera vez que Dios le habla, es la misma forma que Abraham contesta ahora. Quiere decir que Abraham no había dejado de poner su mirada en el Señor. Abraham no había dejado de reconocer que aunque era viejo y tenía una mujer estéril, Dios le había dado el milagro de ser padres. Y está en esa conexión tan importante, y Dios conoce el corazón de Abraham, por lo cual Él lo va a probar. Así es que, hermanos, cuando nosotros estamos siendo probados, entendamos que eso significa que estamos dentro del plan divino, que Él sabe que no nos va a dar algo que nosotros no podamos tolerar, que Él primero nos enseñó a amarle de tal manera que nosotros podemos obedecerle. Nadie que no ame a Dios le podrá obedecer. Es porque Él nos amó primero. Ese amor transformó nuestras vidas. Ahora cualquier cosa que Dios pida, nosotros lo hacemos con alegría de corazón. Y nada más y nada menos que lo que Dios le está pidiendo a Abraham, pues no es nada fácil. Obviamente que no es fácil para ningún hermano, para ningún padre. Cuando le dice una orden en el versículo 2. Versículo 2, el Señor le dice, Dios le ordenó a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Me gusta mucho este versículo porque esto habla del corazón de Dios. Nosotros como humanos, cuando un hijo se enferma, cuando un hijo nos lo piden para una labor que nunca ha hecho, cuando va a pasar la transición de escuela elemental a una middle school o a una high school, es algo que los padres nos empezamos a preocupar, porque el niño está creciendo y va a ser procesado en otro nivel, y esas son cosas, parte de la vida, del desarrollo del ser humano, y nosotros como papás nos inquietan, nos preocupan, algunos nos quitan el sueño. Pero Abraham es muy conocido por Dios, y Dios sabe que la calidad de fe de Abraham soporta esta pesada, esta dura prueba que el Señor le está poniendo al pedirle que le entregue a su único hijo, al que tanto ama. Y lo vemos claramente aquí cuando le dice, ahora vas a ir a tal región. Dios no se detiene, la Biblia no habla de ningún lapso de tiempo, simplemente le da orden y le dice, te vas a ir a la región de Moría o Moria, ese monte. Una vez que estés ahí, lo vas a ofrecer como un sacrificio o un holocausto en el lugar que yo te voy a indicar dentro de ese gran monte, el monte Moria. Le da los indicativos, va una instrucción seguida de otra. Y qué interesante, yo me imagino la cara de Abraham. Yo no creo que Abraham haya soportado eso con los ojos abiertos. Era tan fuerte. Es como voz de estruendo la voz de Dios, dice la palabra. Y escuchar lo que te está pidiendo es para quebrantar cualquier corazón. Es para que el corazón en ese momento tome una actitud o de negación y aceptación de lo que Dios pide, o el corazón se pone en orgullo y empieza a chocar con la voluntad de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, ve lo que sucede en el corazón de Abraham, y dice la palabra en el versículo 3 que Abraham se levanta muy de madrugada. Yo me imagino que Abraham no durmió toda la noche. ¿Cómo no iba a estar meditando toda la noche? Me voy a llevar a mi hijo que tanto amo, pero amo a mi Dios y me lo está pidiendo. Yo tengo que subir al monte. El monte no estaba donde él vivía. Había que caminar días. Tenía que llegar a ese monte y sacrificar a su hijo. Sin embargo, dice la Biblia
que Abraham se levanta de madrugada. Eso habla de que él dispuso su corazón desde el momento que escuchó la voz de Dios. El corazón de Abraham se prepara para subir el monte. La vida del cristiano, del que acabamos de conocer a Dios, debe ser una ascendencia continua. Dios no quiere que nosotros volvamos al punto donde Él nos encontró. Él quiere que avancemos, caminemos con Él y vayamos subiendo al monte de la obediencia, al monte del sacrificio, que es lo que significa el monte Moria o Moriah. Y Abraham se levanta muy de mañana, de madrugada, y se prepara para subir al monte, a caminar kilómetros. Y se prepara con su asno, se prepara con la leña, se prepara con 2 de sus criados, porque parece que Abraham era una persona muy rica, y tenía criados y tenía muchos animales, era muy rico. Y qué interesante es que él prepara lo más sencillo: la leña, los asnos, que son animales de carga, 2 criados, y lo de más valor que lleva. Allí usted podría pensar que era su hijo. Usted y yo podíamos pensar en nuestra mente carnal o en nuestra lógica humana que lo más valioso que Abraham lleva en ese recorrido para subir al monte es su hijo. Pero realmente no es así, iglesia. Lo que Abraham lleva de más valor para llegar a ese monte es su obediencia de acuerdo a su fe. Es su obediencia al Señor. Es que Abraham llegó a amar tanto al Todopoderoso que lo empezó a amar desde antes que le entregara a su hijo. De tal manera que cuando le entrega a su hijo, Abraham le empieza a hacer el amor del Padre. Pero el amor del Padre no le interrumpe su amor por el Todopoderoso Dios. Así es que Abraham no batalla con eso. Y Abraham camina en fe. Y se van, y dice la palabra que cuando están a 3 días de camino, alcanza a ver, a visualizar el monte de lejos. Y le dice a sus criados: ustedes quédense aquí. El muchacho y yo subiremos. Ya ni los asnos pueden subir ahí. Le carga la leña al niño y él agarra el fuego, lo que tiene que llevar, y empiezan a caminar juntos, solos, para llegar hasta la punta del monte donde tienen que subir. Y les dice algo muy interesante a los criados: permanezcan aquí, el muchacho y yo subiremos para ofrecer el sacrificio y volveremos. Esa es la fe que nos ayuda a subir a los montes del Señor, que nos lleva a subir a las alturas espirituales, a los niveles donde el Señor nos quiere llevar. Él está bien consciente que le habían pedido a su hijo, él va en obediencia al Señor, pero la misma fe de Abraham también le hace decir a los criados: ustedes permanecen aquí. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo va a tener que hacer él solo. A él solo le tiene que doler. Si usted se fija en la escritura, ni a la esposa le dijo. Eso fue estando en intimidad con el Señor, cuando él le toma la palabra a Dios y él obedece al Señor. Él se prepara con todo y nadie sabe. Los criados hasta ese momento se enteran que el niño y su padre van a subir al monte Moriah, a subir, a llevar un holocausto, a presentar allá un sacrificio al Señor. Pero a la vez, yo me imagino la cara de los criados cuando dicen: nosotros subiremos, espérenos aquí, vamos a levantar un holocausto, pero volveremos.
retroceder. No significa a volver al ABC del Evangelio. Significaba a volver con la victoria, a volver con la gloria que da la obediencia al Señor. El haber subido al monte en intimidad con Dios, el haber subido usted en intimidad con Dios en su oración, en su ayuno, en su aposento, significa que usted va a volver con un testimonio de gloria. No es para mencionarlo nada más. No es que se ayune, que se ore, que se levante clamor para hacer ruido, para que se diga. No, es para llevar a realmente subir al monte de la obediencia con ese sacrificio mismo nosotros mismos, que como dice la Escritura, un sacrificio vivo delante del Señor, nos cueste lo que nos tenga que costar, nos duela lo que nos tenga que doler, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Es triste ver gente que dice, pues yo estuve orando al Señor, pero como no me contestó, yo tomé tal o cual decisión. Y usted ve ese rostro de esa gente, o con tristeza, o con amargura, o con depresión. ¿De qué sirve entonces? ¿A quién le oró? ¿Ante quién se presentó? ¿Qué sacrificio pudo haber ofrecido que a Dios le haya agradado? De tal manera que no hay respuesta divina. Nunca hubo conexión con el Todopoderoso. Abraham conectó su corazón a la obediencia al Señor desde que escuchó la voz de Dios. La voz de Dios para Abraham era más importante que lo que le estaba pidiendo. Por esa razón, con toda la fortaleza en su espíritu, Abraham le dijo a los criados, aquí permanezcan, el muchacho y yo subiremos, presentaremos holocausto al Señor y volveremos. Y eso no significa que no estaba listo para presentar a su hijo en un sacrificio. Estos días es tiempo de entender, iglesia, que no es nada lo que estamos ofreciendo a Dios para lo que debemos de ofrecer. Hay muchas cosas que aún no hemos sacrificado, por lo cual Dios no se está glorificando y por lo cual Dios no está manifestando una respuesta a esta pandemia que estamos viviendo. Porque realmente damos lo que se nos facilita, pero no lo que amamos. Entregamos equivocadamente, religiosamente, tradicionalmente, de costumbre, pero no lo que Dios está pidiendo. Y lo que el Señor anhela es obediencia. Lo que el Señor anhela primordialmente es la obediencia. Y si usted dice, yo decido obedecerle, usted también va a aprender que la vida de obediencia es una vida sacrificial al Señor. Así va a ser. Que no me gusta, que me saca de la comodidad, que le pienso mucho para decir, sí, veré si puedo. Cuando vemos la vida de Abraham, vemos la razón por qué se le llama el padre de la fe. Vemos un hombre con un corazón no lleno de fe, porque eso Dios se lo fue poniendo poco a poco. Fue un corazón lleno de obediencia y amor al Todopoderoso. Y es interesante que cuando ellos van subiendo al monte, Abraham con su hijo Isaac, el niño, aquel que va a ser sacrificado, el versículo 7, el niño le dice al papá, papá, papi, aquí llevamos la leña y llevamos el fuego.
vamos a subir al monte. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? El niño conocía cómo se hacían los sacrificios. Abraham no le había dicho al niño que él iba a ser el cordero sacrificado, que él iba a tomar el lugar del cordero. No le había dicho. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham estaba seguro. El corazón de Abraham estaba seguro en el Dios que le estaba pidiendo un sacrificio. En aquel Dios mismo que se lo había dado, era el mismo Dios que se lo estaba pidiendo. El corazón de Abraham era un corazón que podía subir con toda seguridad al monte, porque estaba confiado en él. Qué importante es que nosotros entendamos esto, iglesia. Que nosotros tenemos que avanzar y que tenemos que subir a las alturas espirituales donde el Señor nos quiere tener. Tenemos que estar en alturas espirituales, iglesia, para cuando Jesús venga. No va a regresar el Señor hasta donde usted lo sacó para ir a buscarlo allá, no. Tuvimos que haber avanzado en la fe. En el tiempo que usted tiene, póngase a pensar qué tanto sacrificio agradable usted ha dado al Señor. Y sacrificio agradable para Dios es aquello que nos tiene que costar, aquello que no nos gusta hacer. Ese es el sacrificio agradable delante del Señor. Aquello que no queremos dar. Estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra, a dar lo que se nos hace cómodos a nosotros. Pero eso no agrada a Dios. Cuando el niño le hace esta pregunta a Abraham, a su padre, el padre le contesta en el versículo 8: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Quiénes eran los importantes en la escena? Era Abraham y era su hijo. El cordero no era importante, porque la fe de Abraham sabía que el Señor ya lo tenía preparado. Abraham sabía que el Señor era su proveedor. Y esto es importante, iglesia, que el hecho de depender de lo que nosotros proveemos es lo que nos aleja de la obediencia, de la verdadera obediencia a Dios. Ese es el punto clave que el enemigo utiliza tanto para alejarnos de obedecer a Dios. Es el pensar en la provisión de mañana, el pensar en la provisión para mis hijos, el pensar con qué voy a pagar la renta, el pensar en qué va a pasar si me quedo sin trabajo. Eso es lo que más nos distrae. A Abraham no le distrajo, y a usted y a mí Dios no nos ha pedido un hijo amado. A pesar de que el Señor le había pedido a su hijo, el corazón de Abraham estaba confiado que el Señor era su proveedor. Por eso no se lo negó. Cosa que nosotros sí le negamos la obediencia al Señor, porque hemos creído que la provisión viene de nuestras fuerzas, viene de nuestras manos, viene de nuestras actitudes, nuestros talentos, nuestras aptitudes para trabajar. Pensamos tan equivocadamente que ahí está nuestra provisión. Estamos muy equivocados, iglesia. Nuestra provisión sigue siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y el mismo que le dio hijos será el mismo que le dé para mantenerlos. Esa es la fe de Abraham, que el Señor quiere que nosotros tomemos como ejemplo en esta mañana. Por eso tranquilamente Él le dice a su hijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Escucha bien, hermano, hermana, tú no puedes subir al monte de la obediencia sin aceptar, con o sin
provisión, que el Señor es el proveedor. Lo veas o no lo veas, el Señor es el proveedor. Subamos al monte, aumentando nuestra fe, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Esa es la manera de subir al monte, como subió Abraham con su hijo. Ellos, dice la palabra, que siguen caminando hacia el monte. O sea que ni el tiempo, ni la distancia, ni el alejarse de la casa, ni el no traer cargado un cordero, ni el hecho que no tuviera sus ayudantes, Abraham nada lo detuvo de subir al monte. Ni la propia pregunta de su hijo, que a otro padre lo estuviera volviendo loco, que le diga: papá, papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? A otro lo estuviera volviendo loco. Si en este tiempo nos vuelve loco cuando el hijo o el nieto nos pide una hamburguesa y no tenemos para dárselo, o el niño está dando y diciendo constantemente: papi, el McDonald's, papi, McDonald's, mami, McDonald's, y la mamá se inquieta y puede dejar de hacer y de comprar lo que sea necesario con tal de darle el gusto al niño. Pues a Abraham no le preocupó eso. Abraham se mantuvo con un carácter muy firme delante de su hijo, y eso no significaba que no lo amara. Eso no significaba que no lo amara. Así de que cuando siguen caminando hacia el monte, dice la palabra que llegan al lugar señalado por Dios. Esto es muy interesante. Abraham escucha la voz de Dios, Abraham obedece la voz de Dios, pero cuando Abraham va a hacer el sacrificio, es en el lugar que Dios señala. Escucha bien, hermano. Muchas veces nosotros queremos darle a Dios un servicio, queremos ofrecer al Señor nuestro talento, queremos edificar algo, pero no en el lugar indicado por Dios, y ese es un grave error. Abraham fue al lugar señalado por Dios. El monte Moria es un monte grande, pero no fue donde él quiso, ni en la orilla del monte. Tuvo que subir hasta la cúspide, al lugar que el Señor le indicó, y allí prepara las piedras para el holocausto. Ahí prepara el altar, prepara la leña. Y cuando está a punto de sacrificar al niño, a su hijo, dice que toma el cuchillo, está a punto de sacrificar a su hijo, versículo 11, pero en ese momento el ángel del Señor, se escucha la voz ahí, donde le grita desde el cielo. No es un ángel que vino ahí, era el mismo Señor Jesucristo. Cuando la palabra habla del ángel del Señor, era el mismo Señor Jesucristo quien le está diciendo a Abraham: Abraham, aquí estoy, responde Abraham. Aquí estoy, la misma, heme aquí, la misma respuesta de obediencia que Abraham tiene. Esas mismas frases. Y le dice el Señor: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dice el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado darme a tu único hijo. Y para que diga ni siquiera te has negado a darme tu único hijo, ningún ángel pide un hijo. Era el mismo Señor, segunda persona de la Trinidad, quien está viendo el corazón lleno de obediencia de Abraham. Está viendo la fe de Abraham y lo detiene que sacrifique al niño. ¿Cuánto nos habla esto, hermanos, a nosotros como padres que cometemos tantos errores con nuestros hijos en su formación? ¿Cuánto nos habla de que lo más importante que nuestros hijos deben ver en nosotros es una obediencia sagrada, consagrada al Señor? Deben de vernos caminar al monte y ellos caminar junto con nosotros en fe. En esa obediencia
que traspase cualquier circunstancia, cualquier situación y cualquier necesidad. Que ven que los padres estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por obedecer al Todopoderoso Dios que habita, mora en nuestros corazones. Cuando sucede esto y Abraham, yo me imagino que se queda pasmado y a la vez su corazón se llena de alegría. Dice que Abraham alza su vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. Ya el niño estaba amarradito ahí, sujeto, calladito. No le hacía preguntas al papá. Tampoco le daba órdenes como hacen nuestros hijos con nosotros ahora. Tampoco. Sometido, igual que el padre a la fe. Y ahí viene. Entonces Abraham toma aquel animalito y lo sacrifica. Y entonces el mismo Abraham le llama a ese sitio, a ese lugar, le puso el nombre El Señor provee. Es la obediencia, hermanos, la que nos hace ver a un Dios proveedor. Es la obediencia que nos ayuda a caminar hacia el monte donde crece nuestra fe, donde vemos lo sobrenatural, donde recibimos las sorpresas de Dios como le pasa a Abraham. Escucha la voz y está pasmado, pero cuando levanta la vista, ahí está el cordero que va a ser sacrificado. Y es interesante, muy interesante, que cuando nosotros vemos la segunda vez que este monte se menciona en la Biblia, vemos cómo recalca lo que es el monte de los sacrificios, cómo el humano va a dar sacrificios y de una manera muy específica, porque Dios le pide a Abraham que vaya al monte Moriah. Pero también cuando vemos en la Biblia la historia de lo que es la vida de David, cuando David comete aquel terrible error o pecado delante de Dios por haber tomado un censo que Dios no le pidió y quería saber qué tan grande y qué tan fuerte estaba y cuánto era su poderío, Dios se enoja con él y Dios manda una mortandad, una mortandad muy fuerte. Y entonces David busca un lugar, tiene que buscar un lugar porque dice, tengo que levantar holocausto al Señor, tengo que presentar un sacrificio. Y era rey y tenía todo para hacerlo, podía mandar a los criados que lo hicieran, pero él sabía que tenía que nacer de su corazón. La obediencia al Señor tenía que ser directamente de él, únicamente de él. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace David? Va y busca un campo y se encuentra el campo de aquel hombre Ornán el Jebuseo. Y ese campo literalmente está dentro del mismo monte Moriah. Ahí está también, donde Abraham había sacrificado muchos años antes a su hijo, ha tratado de sacrificar por la obediencia a Dios a Isaac, y que el sacrificio al final es un cordero. Allí mismo viene David y trata de comprar a aquel hombre ese campo. Cuando el hombre se entera que es el rey David, está sorprendido, dice, no, mi rey, usted lo puede tomar. Usted lo puede tomar para lo que usted quiera hacer. Pero ¿qué dice David? No tomaré nada que no me cueste. David sabía que para que el Señor recibiera el sacrificio que iba a hacer en ese lugar, a él mismo le tenía que costar. Iglesia, no tiene ninguna chiste, no tiene ninguna razón el hecho que nosotros nos podamos saludar con un sombrero ajeno y tratar de dar una cosa que a nosotros no nos ha costado, poner un sacrificio que a usted no le cuesta, algo que cómodamente de su casa hace. No es lo mismo, no es lo mismo. David tenía autoridad de tomar el terreno y ahí mismo levantar el holocausto al Señor, pero no. Cuando el hombre se le ofrece, él dice, no tomaré nada
que no me haya costado. Para que entendamos que subir al monte es con la obediencia a Dios y con un verdadero sacrificio de obediencia. Un verdadero sacrificio que va más allá. Un sacrificio que muestra nuestra fe en el Señor y que podamos mostrarle a Él que Él sigue siendo el proveedor. Aún David, que tenía mucho oro, mucha plata, dijo: esto me tiene que costar a mí, y paga una cantidad para poder de ahí levantar ese sacrificio al Señor. Es interesante porque cuando David también ya es viejo, cuando está a punto de morir, David mismo le da indicación a su hijo Salomón y le dice: en el monte Moria vas a levantar casa al Señor, vas a levantar templo a Jehová. En ese mismo monte es donde Salomón levanta el templo, aquel glorioso templo, el primer templo majestuoso, con todas las indicaciones hermosas que Dios le había dado para hacerlo. Pero no solamente eso, Salomón tenía riqueza. Pero ¿qué es lo que Salomón hace? Que para la inauguración del templo, Salomón sacrifica miles de bueyes. Dicen que la sangre de los sacrificios corría como ríos. Para que tengamos una idea, cuántos sacrificios se hicieron para consagrar el templo al Señor. Tenían que desprenderse del oro, de la plata, de animales, de posiciones, de todo. Porque de esa manera reconocían el pueblo de Israel que todo lo que tenían, que todo lo que poseían era del Señor, Dios de Israel. Que nada era de ellos. Es lo mismo que sucede ahora. En el mismo monte donde Abraham va a sacrificar a su hijo, en el mismo monte donde David dice: no tomaré nada que no me cueste, en el mismo monte que Salomón construye el templo al Señor, y en ese mismo monte después Herodes, rey Herodes, que en ese tiempo de la primera era está manipulando a los judíos, tratando de tenerlos contentos para que sigan pagando impuestos, para que sigan siendo gobernados por Roma. También ellos, él de esa manera levanta ahora el nuevo templo allí mismo en el monte Moria. Pero ahora los sacrificios eran otra cosa. Ahora la gente ya no venía a hacer sacrificio. Ahora la gente venía y compraba ya los animales sacrificados. Ahora estaba la comodidad como parecía la del 2020. Ya la gente no se sacrificaba. Muchas personas antes le hacían un gran sacrificio, venir al templo, a la casa de Dios, llegar hasta los templos y, es que me gustan mucho los cultos, pero es que como me queda 40 minutos de mi casa, es que como apenas sale mi esposo del trabajo y es muy sacrificial, es que es muy pesado, yo me levanto muy temprano y los cultos a veces tardan. Ahora que Dios paraliza todo, permite que suceda de esta manera, en la comodidad de la casa, mucha gente me dicen: no es lo mismo que estar en el templo. No es lo mismo. Ahora valoramos que no importa que tuviéramos que manejar mucho, no importa que tuviéramos que correr con los niños, no importa que tuviéramos que hacer la cena temprano, no importa. Era hermoso estar en el altar del Señor. ¿Cómo todo cambia, hermanos? Todo cambia. Y para el tiempo de Herodes, los sacrificios ya no existían, ya no eran agradables delante de Dios. Todo el régimen, lo que era el régimen sacerdotal, estaba podrido, estaba muy mal, y la gente igual estaba perdida. El Señor viene a ellos y todavía no lo reconoce. Nadie quería subir al monte de los sacrificios. Yo le digo a usted esta noche que
nada es suficiente para ofrecer a Dios. Nada. Nunca le ganaremos al Señor a dar. Y qué importante que nosotros que nos llamamos gente de fe, qué importante que nosotros que nos llamamos Iglesia de Jesucristo, podamos mostrar que vivimos una fe auténtica en este tiempo, independientemente que físicamente no podemos congregarnos. Sí podemos espiritualmente seguir subiendo al monte, seguir caminando en obediencia al Señor, seguir unidos en el poder del Espíritu Santo, seguir unidos apoyando como iglesia, seguir unidos siendo luz para los que están en tinieblas, seguir obedeciendo la palabra, porque no hay nada que agrade el corazón del Padre como la obediencia de sus hijos. No hay nada que pueda compararse con la provisión del Señor. Nada es suficiente para agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca diga, ya di demasiado, porque eso no es verdad. No hemos dado hasta el sacrificio de nuestras vidas. No hemos dado lo suficiente. Hoy en día muy difícilmente alguien se va a sacrificar por otro. Pero qué importante es que conocemos la palabra, conocemos al Dios de la palabra, conocemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el mismo Dios que ha hablado en nuestras vidas, que ha transformado nuestras mentes y nuestros corazones, y que está esperando una obediencia sublime. Y no es sino ascendiendo a Él cada día, hermanos, acercándonos más y más a través de la obediencia, cada día acercándonos más y más, dependiendo del Señor, creyendo que de Él viene toda provisión, que si trajo la provisión más grande a su vida, que es la salvación a través de su Hijo Jesús, ¿qué más el Señor nos va a negar? Si nos ha dado todas las cosas juntamente con Jesucristo, dice su palabra. Qué importante es que nosotros entendamos que estamos en un tiempo especial, que estamos en un tiempo crucial, que estamos en un tiempo donde le tenemos que mostrar al Señor, como le mostró a Abraham, el heme aquí, el aquí estoy, el que aquí estoy en intimidad contigo, Señor. Abraham fue, subió al monte y bajó con su hijo, y su esposa ni cuenta se dio, los criados ni cuenta se dieron. Era un pacto nuevo que Abraham estaba haciendo con Dios. Yo no sé que a través de este tiempo de meses de esta pandemia, yo espero que usted esté haciendo tratos con Dios, porque solamente tratar en obediencia con el Señor será lo que nos mantenga con vida, será lo que nos mantenga con salud, será lo que nos mantenga en victoria espiritual. No es de otra manera, hermanos. En desobediencia estaremos yendo hacia abajo, pero en obediencia estaremos subiendo al monte del Señor. Y yo le invito en esta hora que haga trato con Dios. Si usted está obedeciendo a medias, está fallándole al Señor. Si usted ha desobedecido en la palabra, ha desobedecido en la oración, ha desobedecido en sus diezmos y ofrendas, usted está fallándole al Señor. Recuerde que usted no puede dejar de caminar, así como Abraham tomó al niño y siguió caminando, incluso al niño le puso una pesada carga. Así tenemos que caminar en estos días, hermanos, hablando la verdad con nuestros hijos de lo que se está viviendo, hablando de lo que está por venir, de que estamos en tiempos muy difíciles, pero con el Señor a nuestro lado, en nuestro corazón, podremos seguir diciendo: no te preocupes, el Señor proveerá. Yo no soy tu proveedor, hijito, es nuestro Dios. Yo no soy tu proveedora, hija, es nuestro Dios. Él es nuestro Dios proveedor. Él está con nosotros y Él anhela nuestra obediencia. No te preocupes por tantas cosas ahora. Si va a salir la vacuna, si no va a salir, preocúpate por obedecer al Señor, porque en Él tenemos aseguradas todas las bendiciones. Tenemos asegurada la vida eterna. Tenemos asegurado que cuando el Señor venga, en las nubes nos encontraremos con Él. Eso es lo más importante que debe estar meditando. Ese es el tiempo de estar en clamor, en oración y en meditar la palabra.
para poder realmente poner en práctica como el Señor anhela. Así es que, iglesia, unámonos en oración en esta hora y pidámosle al Señor su ayuda para seguir subiendo al monte. Yo no quiero voltear y verlo a usted abajo. Si a mí me preocupa como pastor, ¿cuánto no le preocupa el corazón de aquel que lo entregó todo por amor a usted? Así que ahí donde está, póngase de rodillas, levante sus manos o póngase de pie como usted guste. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a meditar en qué cosas yo no he obedecido al Señor. Eso que usted, lo que usted no ha obedecido al Señor, ese es el sacrificio que le falta hacer. Ese sacrificio que tiene que subir espiritualmente al monte Moria y ponerlo allí en el altar del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos has enseñado la obediencia. Señor Jesús, tu palabra dice que tú fuiste obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte de cruz. Y fue a causa de ese sacrificio, porque te presentaste como el Cordero de Dios, que tomó nuestro lugar y el de nuestra casa, el de nuestra familia. Por eso hoy te pedimos que nos acerques. Queremos estar en tu corazón, Señor, cada día más cerca. Llévanos a una viva obediencia, a una verdadera obediencia. Aquellas cosas a las que nos aferramos tanto, si no las queremos entregar, Señor, arráncalas, Espíritu Santo, de nuestro ser. Arráncalas hoy. Quítanos, Señor, aquello que nos está estorbando. Aunque nos quedemos sin nada, iglesia, pero con el Señor lo tenemos todo. Que nos falte todo, pero no el Señor. Entrega eso que tanto te has aferrado, pero que te estorba para comunicar con el Señor. Si es la comodidad, entrégasela. Ya no la quiero, Señor. Me salgo de ella hasta que tu gloria me consuma. Yo seguiré adorando. Yo seguiré avanzando hacia el monte. Yo camino como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como dice el apóstol Pablo a los Romanos. Santo Dios, glorifícate en cada corazón, en aquella familia, Señor, que anhela realmente hacer tu voluntad, en aquel varón, en aquella mujer, en aquel joven. Habla, Señor, a nuestra vida. Espíritu Santo, tú has hablado a través de tu palabra y queremos estar cerca a tu corazón, y eso es dentro de tu voluntad. Prepara, Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque para que obediencia tiene que haber humildad. Nos humillamos a ti, Señor, para poder obedecerte. Perdónanos, Señor, porque nos quedamos en la falda de la montaña y no quisimos caminar más cuando tu mano nos está invitando a subir, porque nos abrazó la comodidad, nos abrazaron tantas distracciones. Perdónanos, Dios, hasta que tu gloria, Señor, llévanos al monte, Señor. Llévanos al lugar alto, alto contigo, alto, hasta sentir tu poder, hasta sentir tu fuego, Espíritu Santo, hasta sentirte a ti, Señor, a sentirnos uno contigo, hasta que nada nos aparte, Señor. Rompe con todo pecado escondido, Señor. Rompe con toda altivez en nuestros corazones. Hoy nos humillamos, eterno Dios. Acercamos a ti, acercamos a tu gloria. Poderoso Dios. Poderoso. Santo eres tú. Limpia la atmósfera, Señor, que nos aturde. La atmósfera que nos aparta de ti. La atmósfera que nos distrae de ti. La atmósfera
profundo de nuestro corazón, esa búsqueda de ti, que haya santidad en nuestros corazones, santidad en nuestro hogar, santidad en nuestro caminar, en nuestras decisiones, Señor, que sean dirigidas por ti, que tu voluntad sea una orden para nosotros, Señor. Nos sometemos a ella, nos sometemos a ella, nos sometemos a tu provisión. Estamos contentos con tu provisión, Señor, así con lo que nos das, así con lo que no nos das, Padre. Pero no dejes de glorificarte, no dejes de estirar tu mano hacia nosotros y llevarnos, Señor, a esa altura donde tú nos quieres poner, a esa preparación, Señor. Que tú vengas, Señor, y nos encuentres preparados, no de conocimiento, sino preparados en intimidad contigo, Señor, de acuerdo contigo, apartados para ti, sacrificios vivos para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Ayuda a aquel que está llorando delante de ti, aquel que se está arrepintiendo de sus malas decisiones, Padre, aquel que no le gustaba sacrificar nada, aquel que no estaba dispuesto a dar, Señor, que cayó en el egoísmo y todavía está sufriendo las consecuencias, Padre, aquel que no estaba dispuesto a servirte. Perdona a aquellos que criticaron esta obra, Señor. Perdona a aquellos, Señor, que robaron de esta obra, Señor. Aquellos, Señor, que se constituyeron en parásitos espirituales. Perdona, Señor, aquellas carcomas, Señor. Hoy restaura, Espíritu Santo, hoy libera, hoy sana, hoy trae renovación del entendimiento, Señor. Hoy limpia nuestro ser, hoy limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, Señor. Queremos agradar tu corazón y no vamos a parar. No vamos a parar, Señor. No importa el número, lo importante es la búsqueda de ti. Y no pararemos. Glorifícate, eterno Dios. Envuélvenos en tu gracia y tu favor, hasta que veamos descender tu gloria, hasta que sigamos viendo milagros, hasta que sigamos viendo maravillas, Señor. Tu presencia irá con nosotros, porque tú lo has prometido. Bendito es tu nombre, Señor. Glorifícate, Rey, en cada hogar, en cada mente, en cada corazón. Glorifícate tú. Solo tú haces posibles todas las cosas. Todas las cosas. En ti hemos confiado, Dios de Abraham, y en ti esperaremos. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Síguete glorificando en cada hogar. Sigue manifestando las señales de que tú eres real, de que tú estás con nosotros, de que tú nos pastoreas, de que tú eres un Dios de lo imposible. Glorifícate, Dios, en todas las cosas. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.